Así que preparamos nuestros corazones para escuchar ahora la palabra de Dios y rogamos que todos puedan poner sus teléfonos en silencio o en vibración para que no interrumpa la adoración, el escuchar de los hermanos que están más cerca. Así que buscamos la palabra del Señor, en la palabra del Señor, la epístola, una vez más, continuamos nuestra serie, edificando para la gloria de Dios. Y en esta ocasión tenemos un pasaje muy conocido, Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Y mientras buscas esta porción en tu Biblia, quiero preguntarte, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase que dice, a veces se gana perdiendo? ¿La has escuchado? ¿La has usado alguna vez? A veces se gana perdiendo. Algunos lo ven como una inversión. Bueno, pierdo ahora para ganar después, invierto. Otros lo hacen como una resignación. Bueno, no hay mal que por bien no venga, algo pasará. La verdad es que nuestra cultura está llena de sombras del Evangelio y esta es la gracia común de nuestro Dios. Ciertamente los cristianos ganamos perdiendo. Y esta mañana veremos cómo el apóstol Pablo ahora nos abre aún más su corazón y nos da un testimonio como el que hemos escuchado hoy de nuestros hermanos que cumplen años, un testimonio como el de la hermana Olga, un testimonio que sale de su corazón, de uno de los hombres que fue usado por el Señor. Pero hoy vamos a entender qué significa realmente, a la luz del Evangelio, perder todo para ganarlo todo. Así que les invito a que vaya a su Biblia, una vez más, o que tenga su Biblia abierta en Filipenses 3, versículos del 1 al 11. Y dice así la Escritura: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también, dice Pablo, tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Padre, gracias. Tu palabra es la verdad. Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra, que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres, y será prosperada en aquello para que tú la enviaste. Prospera tu palabra en la tierra de nuestros corazones, ahora en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, este pasaje es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Estoy convencido de que lo hemos leído muchas veces. En los versos 1 y 2
Pablo hace una fortísima advertencia y da un consejo a los filipenses. Y luego de los versos 3 al 11, Pablo nos deja ver su propio testimonio, un poquito más de su corazón, de su experiencia. Nos deja ver un poquito más acerca de su conversión y cómo ha cambiado su visión de lo que para él era valioso para ahora entregarse plenamente al conocimiento y al amor de Cristo. Recordemos, como hemos visto, que Pablo está en prisión. Los filipenses enviaron a Epafrodito, presumiblemente un pastor, un anciano en la congregación, para atender específicamente las necesidades de Pablo, llevarles una ofrenda hasta Roma. Ahora vimos en el pasaje anterior que Epafrodito enfermó, estuvo a punto de morir, y Timoteo es el que está sirviendo ahí para las necesidades de Pablo. Y es interesante que estos tres hombres, Pablo, Timoteo, Epafrodito, son los que Dios va a usar para llevar el evangelio no solamente en Roma, sino también para fortalecer las iglesias por toda Asia. Recordemos que Pablo dijo que precisamente ahí en Roma muchos estaban predicando a Cristo por las razones o las motivaciones equivocadas. En la sección pasada vimos que Pablo dice que solo Timoteo era de un mismo sentir con él, que todos buscaban, todos aquellos, no estamos hablando de las personas que no son cristianas, incluso aquellos líderes, aquellos que se habían autoproclamado como líderes del cristianismo del primer siglo, dice, en realidad todos buscan, dice Pablo, lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Así que ellos estaban buscando el ministerio, estaban buscando ser líderes, estar al frente, incluso predicar el evangelio, pero no por amor a Cristo y su palabra, sino para ganar más, por las razones equivocadas, incluso para socavar el liderazgo de Pablo. Y le decía al pastor Liván esta semana, increíble, lo que hay en Roma es un hombre preso, otro a punto de morirse, Epafrodito, y Timoteo como un bombero cubriendo todas las necesidades, y ese es el evangelio en Roma. Y todos los demás buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y a estos tres hombres son los que Dios está usando para traer fama a su nombre y para extender su reino en esta tierra. Así que si te sientes minoría en tu aula, en tu escuela, en tu trabajo, recuerda que con el Señor somos mayoría y mayoreamos siempre cualquier situación. Si el Señor está con nosotros y tenemos un corazón verdaderamente para Él. Pablo en el verso 3 deja claro de este pasaje del capítulo 3 lo que es un verdadero creyente, alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Pero antes, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos ¿en quién? En el Señor. Él va a mandar a Epafrodito. Ellos van a ponerse contentos cuando finalmente puedan verlo con sus ojos y ver que no murió Epafrodito. Dice, pero recuerden que la gloria es ¿de quién? Es de Dios. Gozaos ¿en quién lo hizo? El Señor. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro Rey. El Señor es soberano. El Señor guía a su pueblo. El Señor nos guarda. El Señor nos cuida. Hermanos, cuando nuestro corazón se goza en el Señor, las cosas que traen calamidad a nuestra vida hoy empiezan a perder su peso y su valor para nosotros. Su efecto mortífero de traer ansiedad, angustia. Cuando el Señor es nuestro gozo, nos deleitamos en Él, las cosas cambian, ¿verdad? Necesitamos aprender a gozarnos en el Señor. Pablo había aprendido el secreto del gozo cristiano, del contentamiento cristiano. No importa las circunstancias que estén alrededor nuestro, el Señor está con nosotros. Y en el capítulo 4 Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A cuántos les parece aburrido un estudio bíblico? Por ejemplo, ¿qué van a hacer el sábado los jóvenes? Estudiar la Biblia. Yo sé que era otra cosa, una fiesta de disfraces, algo así. Mira lo que dice Pablo. Dice, a mí no me es molesto, ¿qué cosa? El escribirles las mismas cosas. No sé por qué me parece que a veces alguien ya luce como si fuera una persona que ha entendido perfectamente el evangelio y que no necesita aprender nada más. Ahora debe haber algo más allá del evangelio que es lo que nos sigue haciendo crecer en nuestra cultura cristiana. Sí, ya me sé la Biblia, ya me sé el evangelio, necesito algo más. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí
es que el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, lo que Dios nos ha revelado, su palabra, que cae como la lluvia y como la nieve y riega la tierra y la hace florecer, es todo lo que necesita un creyente para seguir creciendo en piedad y santificación. Las personas que no son cristianas necesitan escuchar el evangelio, y los que ya somos cristianos necesitamos escuchar el mismo evangelio todos los días, porque es por ese mismo evangelio que seguimos creciendo en santidad, en piedad, porque es el Señor el que nos hace crecer a través de su palabra en el poder del Espíritu Santo. Y dice Pablo: a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es que es seguro. ¿Qué tiempo pasas leyendo tu misma Biblia? La misma Biblia de siempre, volviendo a entender el mismo evangelio de la gracia de Dios en Cristo, que murió por tus pecados, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo vibra tu corazón cada mañana al entender el mismo evangelio? Porque no hay otro evangelio, solamente un solo, único, verdadero evangelio, que está revelado en las páginas de la Escritura. Dice Pablo: no me molesta escribirles las mismas cosas. Para ustedes es algo seguro. Pedro lo dice así: agarrados a la palabra de vida, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, porque el día está cerca. Sin embargo, habían otros que evidentemente no les bastaba el evangelio. Y esto es uno de los rasgos de los falsos maestros que hemos estudiado aquí en este púlpito, lo hemos predicado varias veces, sobre todo en 1 Timoteo. Uno de los requisitos de los obispos, de los pastores, de los buenos maestros, de los verdaderos predicadores, es que son fieles en enseñar el consejo de Dios a la iglesia. Que son, dice Pablo a Tito, retenedores de la palabra fiel, tal y como fue enseñada por el mismísimo Jesucristo. Pero hay algunos que no se conforman a estas sanas palabras y necesitan traer, como decimos, la última chupada del mango. El mamey de la punta del gajo, la última Coca-Cola del desierto, una revelación. Fui al tercer cielo, vi a Michael Jackson bailando, o lo vi en el infierno, o simplemente son aquella gente que se encandilan con palabras sin contexto, con acepciones del vocablo hebreo o griego en la tercera acepción. Ellos siempre tienen que traer algo para ser relevantes. Y la palabra de Dios no está revelada para hacer revelante o atractivo a ningún predicador, sino que la palabra de Dios ha sido revelada para mostrar y magnificar a aquel que es hermoso y necesita que la iglesia le conozca cada día más, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero había muchos que estaban pretendiendo ser ellos mismos atractivos, ellos mismos traer algo, que si no escuchas lo que yo digo, si no escuchas lo que... Fíjate, y esos falsos maestros normalmente no te lo dicen todo, te dicen: ¿quieres aprender más? Tienes que seguir conmigo. ¿Quieres estar en la luz? Tienes que estar conmigo, en mi grupo, en mi secta. Y Pablo dice categóricamente, hermanos, versículo 2, guardaos de los perros. Estos no son verdaderos cristianos. Estos son lobos, lobos con piel de oveja, lobos que vienen a despedazar el rebaño. Pablo le dijo a los efesios, ahí en Éfeso: de ustedes mismos se levantarán falsos maestros, falsos pastores, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y arrasarán y se comerán a las ovejas. Hermanos, esto es serio. ¿Qué estamos escuchando? Porque estos falsos maestros, estos lobos ávidos de sangre, no están buscando la glorificación del Señor, no están buscando magnificar a Cristo, no están buscando la edificación de la iglesia, están buscando ganancias, están buscando vivir mejor, están buscando utilizar a los creyentes para sus fines. Y lo más triste de todo es que están usando el evangelio, el nombre de Dios y la santa palabra del Señor para justificar sus pecados y darle una vestidura espiritual a sus acciones. Yo les pregunto, ¿tenemos el discernimiento suficiente para saber cuándo Dios nos está hablando a través de su palabra?
o cuando sencillamente una persona está usando la palabra de Dios, pero en realidad lo que quiere es que le enviemos una ofrenda o que le sigamos a Él. Yo recuerdo un documental que vi hace muchos años, se llama Un lobo se confiesa. Está en YouTube, pueden buscarlo en internet. Un supuesto predicador que tumbaba personas, que supuestamente profetizaba y adivinaba cosas y cosas así. Y esta persona hace una última gira de predicación, supuestamente, ¿no? E invita a periodistas seculares. Y al final de esa gira, él empieza a decir cómo él es un gran embustero, cómo él usaba la manipulación, cómo usaba una emisora de radio y decía en un horario importante, en esa emisora que supuestamente llegaba a 3 estados, y decía, tú tienes en la cocina un sobre o una latica de galletas, y seguro que guardas ahí dinero. Y yo te pido ahora que el Señor me está diciendo que cojas $10 de esa latica y la envíes a no sé qué, y el Señor te va a bendecir. Y él decía, me deben estar escuchando ahora mismo, en este horario, 20,000, 30,000, 50,000 personas. Si 1,000 personas escuchan eso y creen lo que yo digo y envían $10, tengo $10,000 así. Y lo confiesa. Hermanos, Pablo dice, guardaos de los perros, de los lobos rapaces. Mira, un pastor debe ser lo suficientemente manso para apacentar a sus ovejas y lo suficientemente fiera para ahuyentar a los lobos que quieren comerse a sus ovejas. Y Pablo no tiene pelos en la lengua. Pablo ama a los filipenses con todo su corazón. Él es capaz de ser derramado en libación, en ofrenda, su última gota de sangre. Sabemos que Cristo fue el que lo hizo. Él simplemente derrama su última gota de sudor. Él no puede salvar a los filipenses. Solamente Cristo lo puede hacer. Él es lo suficientemente manso para dar su vida por sus ovejas, como el Señor lo hizo. Pero es lo suficientemente valiente para azorar, para pelear como David con el león o con el oso en el Antiguo Testamento, para que las ovejas del Señor sigan siendo alimentadas por la palabra del Señor, y no tiene miramientos ni es éticamente correcto. Simplemente dice, guárdense de estos que son unos perros salvajes, guárdense de los falsos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y yo espero que a partir de esta mañana estemos orando fervientemente y pudiendo identificar si lo que se predica en este púlpito es la palabra de Dios, si lo que se enseña en la clase de congregados, si lo que se enseña en el curso de crecimiento, si lo que se enseña, he cometido un error, no hablé de los grupos de comunión. Esta última semana también estamos visitando hermanos para empezar los grupos de comunión de la iglesia. Si lo que se enseña en cada uno de los grupos de comunidad que vamos a abrir como iglesia local, si lo que se está dando en un discipulado informal es la palabra de Dios, amén, gloria a Dios. El que use la palabra de Dios para mutilar el cuerpo, el que use la palabra de Dios para hacer su grupo, para que le sigan a él, para ganar ventaja, tenemos que guardarnos de esa gente. Y Pablo les llama perros, perros salvajes, lobos, no son pastores. Y recuerden que a Pablo estaban intentando socavarle el piso, está preso. Ese no puede ser un verdadero apóstol de Jesús. ¿Qué hace preso? Nosotros somos judíos de verdad. Nosotros estamos circuncidados. Empezaban a judaizar la iglesia y a decir que tenían un conocimiento secreto, que había que mezclar lo que Pablo enseñaba, que no era suficiente, había más. Esto no es tan... Hermanos, mira, la falsa doctrina y las herejías no son tan obvias a veces. Empiezan como algo bueno, le ponen lidocaína, le ponen anestesia. Hay un poquito de verdad. El gran problema de la falsa doctrina es que tiene un componente de verdad, que lo usan para después inocularte lo que ya no es la verdad de Dios. Y Pablo empieza ahora en el versículo 3 a dar su testimonio, a dejar en claro qué cosa es la verdadera circuncisión, aquello de lo que se estaban jactando y querían judaizar también una sección de la iglesia. ¿Qué es lo que quita el velo
del entendimiento y ahora nos deja ver la verdad. Versículo 3, dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión. Hermano, esto es una declaración teológica de alto quilate. Los judíos se jactaban, nosotros tenemos la circuncisión, nosotros somos el pueblo de Dios. Y Pablo dice en el versículo 3, los que somos la circuncisión, somos los que han nacido de nuevo en Jesucristo. Porque la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo, seamos judíos o seamos gentiles. No importa si tienes la circuncisión del cuerpo, no importa si te llamas israelita, tú necesitas nacer de nuevo, como le dijo Dios a uno de los maestros más importantes de Israel, a Nicodemo. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario que el velo del entendimiento se descorra y ahora tú puedas ver la verdad. Dice Pablo, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, los que adoramos a Dios en el espíritu de Dios. Hermanos, los judíos también adoran a un Dios. Supuestamente ellos dicen que Jesús no es el Dios de la Biblia, no es el Hijo de Dios. Todos adoran a algo o a alguien. Caín también trajo su ofrenda de adoración y no fue recibida. Aarón permitió que el pueblo hiciera un becerro de oro del lado allá del Mar Rojo. Hubo fuego extraño en Israel. La adoración verdadera, dice Pablo, es en el espíritu. Dice Pablo, los que en espíritu servimos a Dios. Y dice, y los que en espíritu servimos a Dios, entonces nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Aceptamos al Señor Jesús, lo que Él dice, su palabra. Él es la explicación final de todo el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de la ley. Todo el Antiguo Testamento son una sombra que apunta a Jesucristo. Nosotros ahora nos gloriamos en Cristo Jesús. Está hablando un judío, por cierto. Y dice Pablo al final del versículo 3, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. No poniendo nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras tradiciones, en lo que hemos hecho por siglos, aquello que nos daba confianza o esperanza en el pasado. Hermanos, y piensa por un momento, nuestro hermano que daba testimonio decía, yo antes confiaba en mí, yo antes confiaba en mis fuerzas. Pablo dice ahora que él no tiene confianza en la carne. Y es como que Pablo por un segundo se detiene y dice, pero déjame decirles algo. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y parece una contradicción, ¿no? Dice Pablo en el verso 3. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Y cuáles eran los méritos de Pablo que le podían hacer plenamente confiar en la carne? Bueno, él los va a describir ahora. Méritos que él recibe por nacimiento, méritos que él no se buscó, simplemente méritos que él tiene por su ascendencia, y méritos que él mismo ha cultivado en su vida. Pablo perteneció a una superélite religiosa por su herencia y por lo que él ha alcanzado. Quiero preguntarles un momento, ¿cuántos acá, no levanten la mano porque son muchos de ustedes, ¿ves? ¿Cuántos de acá se enorgullecen de ser santaclareños de pura cepa? Oh, no lo digan, pues es pecado, ¿no? En La Habana también se ve mucho eso. Por ejemplo, ¿dónde tú vives? No, en La Habana. ¿Pero tú naciste en La Habana? Te preguntan, ¿tú eres de La Habana, La Habana? Pues hay 2 millones y pico de gente, pero la mitad no es de La Habana. Eso pasa mucho en el latino. Industriales, Santiago, Santiago vive aquí en La Habana, ¿cómo le van a ir a Santiago? Bueno. La pregunta es, santaclareño que me escuchas, tu familia, tu ascendencia, estaba hace 335 años cuando se fundó Santa Clara, aquí. No, ya eso se pone complicado. Yo, por ejemplo, mi abuela nació en La Habana también,
pero mi abuelo es de Congoja. Ya perdí. Ahora Pablo va a decir algo muy importante. Dice, versículo 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. ¿Circuncidado cuándo? ¿Cuánto? Es como que Pablo está diciendo, a ver. Todos estos que se hacen los judíos ahora, ¿cuántos de ustedes fueron circuncidados como dice la ley? Vamos a empezar por ahí. Al 8º día. O sea, que mi ortodoxia religiosa comenzó sin yo estar consciente todavía. Mis padres eran piadosos. Mis padres me tomaron a mí y cumplieron la ley de Moisés como dice la ley, y al 8º día me circuncidaron. Pero Pablo está empezando ahora. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, mira, no estamos hablando de 330 años como Santa Clara, ni 500 como La Habana. Estamos hablando de unos cuantos años más, de miles de años. Y estoy diciendo que yo puedo trazar mi genealogía desde ahora hasta la tribu, junto con la tribu de Judá, que permanecieron piadosos y heredaron el reino del sur y fueron traídos de nuevo después de Babilonia. Yo puedo trazar mi genealogía mucho más allá, hasta Benjamín. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso? Y Pablo se está identificando cuando dice del linaje de Israel, con toda una historia de la redención. Él es descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pablo es un judío que si lo pinchas, sale sangre azul. Él es de raza, si lo coge por el cuello, no chilla. Y Pablo dice, esto yo lo heredé. Esto ni siquiera yo lo busqué. Este es mi currículum, mi pedigrí. Yo recuerdo tenía una perra en La Habana que me regalaron, le pusimos Molly. Bueno, no la pusimos, ya venía con el nombre, con un libro, perra con un libro al lado. Alguien me la regaló y tenía un tatuaje en la oreja con un número. Y el libro explicaba como 10 familias de perros para atrás. Yo decía, Dios, ni yo puedo saber 10 familias para atrás quiénes eran. Hermano, Pablo puede decir, mis antepasados, mi linaje completo se encargó de uno por uno, guardar la ley. ¿Quiénes eran tus ancestros? Piensa por un momento ahora. ¿Dónde estaban tus antepasados hace 500 años? ¿Quiénes eran? ¿Aborígenes aquí en la isla? ¿Asaltadores en Europa? ¿En África? ¿Quiénes eran? ¿Violadores? No sabemos. Pablo dice, yo tengo este linaje desde Benjamín, que viene desde Jacob, desde Isaac, desde Abraham, desde Adán mismo. ¡Wow! Hermanos, hoy puede pasar que nos sintamos orgullosos de nuestra carne o de pertenecer a una iglesia específica o a una familia específica de la iglesia. Podemos experimentar esto hoy también. Por ejemplo, escuchamos gente que puede decir, yo llevo toda la vida en la iglesia. Él confía en eso. A mí me salieron los dientes en la iglesia. A mí me presentaron recién nacido en esta iglesia. Podemos ufanarnos de estas cosas. Y Pablo dice además, yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Él no ha perdido las costumbres. Él no ha adquirido o absorbido la cultura de otras naciones. Habían personas gentiles que se habían hecho judíos, se habían hasta circuncidado, pero eran como judíos helenistas y ni siquiera hablaban el hebreo. Y Pablo dice, yo soy en cuanto a la ley, fariseo, hebreo de hebreos. Él mantiene todo lo que significa ser hebreo. Vamos a Hechos 22 para que veamos un momentico algo interesante. Cuando Pablo hace una defensa en Hechos capítulo 22, dice el versículo 1 de Hechos 22, y es Pablo hablando, y dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y dice Lucas,
en el versículo 2, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio los que estaban escuchando. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado aquí en esta ciudad, en Jerusalén, instruido ¿dónde? A los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Cuando Pablo comienza a hablar en hebreo, todos hacen silencio. Él no está hablando en griego, no es un judío helenizado, no está hablando en arameo, está hablando en hebreo. Por eso dice hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Él fue educado, dice además Hechos 22, a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Hermano, muy pocos podían llegar a esto, que Gamaliel fuera su mentor. Estas son las credenciales de Pablo. Y en cuanto a la ley, era fariseo. Recordemos que el fariseo es un hombre de mucha estima en Israel. Ellos eran aquellos separados para no corromperse o contaminarse, aquellos conservadores de la tradición, puros, ayunaban 2 veces a la semana, hacían todo tipo de ritos. Bueno, hemos hablado mucho de ellos, sobre todo en el Evangelio de Marcos cuando lo estudiamos. Ahora, dice Pablo en el versículo 6, en cuanto a celo, ¿qué hacía Pablo? Perseguidor de la iglesia. Intentaba destruirla. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, verso 13, dice Pablo: porque ya habéis, Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. No solamente que le molestaba la iglesia, sino que dice que la perseguía y la asolaba. Él buscaba credenciales y cartas para perseguir y dar por muerte a los creyentes. Él iba y apresaba a los que confesaban a Jesús. Dice el versículo 14 de Gálatas 1, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y todo esto Pablo pensaba que lo hacía en el nombre de ¿quién? En el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas cosas hemos hecho? Pensemos por un momento. ¿Cuántas cosas hemos hecho? ¿Cuántas tradiciones? ¿Cuántas ideas llevadas a actos concretos hemos hecho en esta iglesia o en nuestras vidas creyendo que lo hacemos en el nombre de Dios? ¿Se dan cuenta el peso que tiene la tradición a veces en nosotros? Podemos atacar a aquellos que vienen con el verdadero evangelio porque hace decenas de años que hemos asumido el evangelio, hemos asumido que estamos haciendo las cosas para el Señor. Y 13 siglos de catolicismo romano creo que demuestran claramente por qué es tan importante la reforma en la iglesia, que comienza por regresar a la Escritura y conocer al Dios verdadero y no asumir al Dios verdadero y hacer cosas creyendo que lo hacemos para el Señor. Hermano, este hombre, sus padres, miles de años y miles de años después, hasta el día de hoy, hay personas que están persiguiendo a la iglesia creyendo que lo hacen en el nombre de Dios. Como Pablo, su meta era destruir la iglesia. Y realmente no lo estaba haciendo a favor de Dios, sino precisamente en contra de Dios. Y dice Pablo además en el versículo 6, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era Pablo? Irreprensible. Irreprensible. Pablo dice: yo me ocupaba de cumplir todas las demandas de la ley, sus oraciones diarias. Él cumplió con los sacrificios que la ley demandaba en su tiempo. Y todo esto llenaba en otro tiempo de orgullo a Pablo. Orgullo de su linaje, de ser un hombre conservador, de su celo religioso, de su moralidad. Aquí están todas sus buenas obras. Esto es lo que Pablo cree que le iba a dar valor delante de Dios. Dice ahora a Pablo, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué cosas? Lo que acaba de decir. Esto llenaba de orgullo a Pablo en otro tiempo. Sus buenas obras. Solamente pensaba en eso y decía: qué contento debe estar Dios conmigo.
¿cómo me debe amar el Señor? Mientras más cristianos mato, más alegre está el Señor conmigo. Y Pablo cayó en cuenta, hizo el clic. Hermanos, y todos nosotros, si hemos tenido una experiencia de conversión, hemos dicho las palabras de Pablo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Y ahora dice Pablo, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Quizás hoy tú piensas que por lo que has hecho o por lo que no has hecho, tú tienes el derecho de entrar al cielo. ¿Crees que tus buenas obras son tan meritorias, tan valiosas, que tú no necesitas el sacrificio perfecto de Cristo para ser salvo? Quizás no lo dices como una oración, pero tu vida muestra esa actitud. Hermanos, Pablo ahora entiende que la salvación no puede ser por buenas obras, ni por guardar la ley. Hay un engaño mortal en creer esto. Nos llena de un orgullo espiritual. Nos sentimos aprobados bajo nuestra propia opinión o bajo los estándares de un grupo religioso. Nos sentimos mejores que otros, moralmente superiores, más capacitados, más preparados, y eso nos hace autopercibirnos equivocadamente por las obras que hacemos. Le damos un valor a esas obras. Yo sirvo al Señor en el grupo de no sé qué desde que soy una niña. Y eso nos da un valor y pensamos que tenemos un estatus especial delante o al lado de Dios. Pero la verdad es que Pablo reconoce que él estaba tan perdido como cualquier otro gentil inmoral que no guardaba ni siquiera sabía de la ley de Dios. Así como Jonás estaba tan necesitado de la misericordia, de la compasión, de la gracia de Dios, estaba tan necesitado de salvación como los depravados ninivitas que violaban y empalaban a sus enemigos. Mira, no importa si eres un asesino serial, un depravado sexual, un ladrón o un profesor universitario en la alta academia. Si siempre has hecho lo políticamente correcto desde que naciste, te educaron en una familia bastante moral. Todos hemos pecado, dice la Escritura, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así si naciste en una iglesia evangélica, si creciste en una iglesia evangélica, si has asumido la cultura cristiana de tus padres, estás tan perdido, aunque no forniques, no hayas tenido adulterio, aunque hayas hecho lo moralmente correcto, estás tan perdido como un transvesti del mejunje. Todos estamos necesitados del evangelio, de la gracia de Dios en Jesucristo. Todos somos miserables, todos hemos pecado, necesitados urgentemente de que el Dios de los cielos derrame su gracia sobre nosotros y nos salve de la condenación del pecado y del infierno. No tenemos nada de qué gloriarnos, nada de qué jactarnos. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, en el capítulo 9. Jeremías 9, 23. Dice este profeta. Jeremías 9, 23. Así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Pablo dice a los corintios: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dice Pablo: cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo, no solamente el pasado. Hermanos, este hombre fue llevado al tercer cielo. Este hombre ha visto miles de personas ser liberadas por el poder del evangelio. Recuerda cuando los cargaban en aquella isla como si fueran dioses. Este hombre ha visto el poder de Dios derramado en su ministerio. La gente recuerda a Pablo con amor, con respeto, y dice: aún ahora mismo, con todo lo que soy,
el nombre que tengo, el ministerio que me dio el Señor, en lo único que puedo jactarme, no es que soy yo el que lo he hecho, sino el poder y la gracia de Dios en mí. No soy yo. Es lo que dice Pablo. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. Escucha bien, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Hermanos, mientras Pablo más contemplaba a través de la revelación, mientras más contemplaba quién es el Señor, mientras más su amor crecía, su afecto crecía y crecía más y más por el Señor Jesucristo, menos este mundo tenía poder de seducción sobre el apóstol. Mientras más tú entiendes que eres un gran pecador, que mereces la ira, el juicio de Dios por tus pecados, mientras más tú contemplas la bondad, la benignidad, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que te salvó siendo tú un miserable, que te lavó con su sangre, que te rescató, que murió por ti en la cruz. Mira, las cosas de este mundo que tienen un efecto sobre ti, que tú crees que son valiosas, comienzan a perder ese efecto y Cristo comienza a ser la piedra preciosa de gran precio por la cual vale la pena perderlo todo para ganarlo a Él. Necesitamos como cristianos que este mundo, con sus vitrinas de pecados incandescentes, con sus fuegos artificiales que nos seducen, necesitamos que este mundo pierda ese poder que tiene sobre nosotros, esta vanagloria de esta vida. Y la única forma es que nuestro corazón se llene de un amor genuino y un afecto genuino por nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos promete satisfacernos y cuando decidimos pecar sacamos una cuenta muy simple. Vamos a ganar más desobedeciendo a Dios que obedeciendo su palabra. Pero al final terminamos, cuando ponemos nuestra confianza en todas esas cosas que creemos de gran valor, terminaremos frustrados, exhaustos y descontentos, porque solamente el Señor Jesucristo puede cambiar la vanidad de vanidades de este mundo por la eternidad de eternidades en nuestros corazones, para poner en nosotros algo tan precioso que va a satisfacer lo más profundo de nuestro corazón. Que necesitamos, todo el perdón que necesitamos, toda la compañía que necesitamos, todo el poder que necesitamos está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, por amor del cual, por el amor de Cristo, lo he perdido todo. Hermanos, ¿es importante tener dinero? ¿Sí o no? Seamos honestos. Sí. ¿Es bueno tener dinero? Sí. Hacemos ministerio con dinero. Lo que Pablo está diciendo es, a la luz del Señor Jesucristo, cualquier cantidad de dinero, a la luz del Señor Jesucristo, cualquier riqueza de este mundo, cualquier satisfacción y placer de este mundo, cualquier conocimiento con todos los sabios, los filósofos y los políticos y los biólogos y los químicos de este mundo, a la luz del Señor Jesucristo, todo eso es basura, porque Él es la luz del mundo y el que lo sigue a Él nunca más estará en tinieblas. No tengo mucho tiempo, pero es interesante que en Hechos 22, cuando Pablo relata su conversión, dice en el versículo 6, pero aconteció que yendo yo, Hechos 22, 6, al llegar a Damasco, esta es su conversión, y dice Pablo, es donde lo dice en Hechos 9, no lo dice, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Qué interesante. A mediodía, ¿dónde está el sol? En lo más alto. ¿A quién se le ocurre encender una linterna al mediodía para buscar algo en el patio? El sol está ahí, dando con toda intensidad. No hace falta luz ni lámparas, porque el sol es suficiente. Cuando Pablo tuvo la experiencia de conversión y el Señor Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco, el sol se hizo oscuro y Pablo vio una luz que está por encima del sol. Y es lo que Pablo está diciendo. A la luz del Señor Jesús, todas las luces de este mundo son negras, son oscuras, porque Él es la luz verdadera. Y por amor de Él lo he perdido todo.
hermanos, y vale la pena perderlo todo y tenerlo por estiércol. La palabra griega que usa Pablo aquí es excremento. Fuerte la palabra, ¿eh? ¿Igual que perro? Sí, fuerte. Y Pablo dice, yo quiero que nadie tenga mínima duda de esto. Todo lo tengo. ¿Quién guarda excremento y estiércol en su casa? Nadie, ¿verdad? Todo lo tengo por basura, por excremento, por estiércol. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Al lado de Él, todas las cosas de este mundo, hermano, piensa una por una en aquellas cosas que tienes en un lugar cimero en tu vida. Todas esas cosas son basura al lado de Cristo. Y lo que Pablo anhela es ser hallado en Él, dice versículo 9. No teniendo mi propia justicia, la que tenía antes, que es por la ley, sino la que es ahora por la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios el Padre me ha salvado y me ha dado una justicia que no es mi propia justicia, que es trapo de inmundicia delante de Él. La justicia perfecta del Hijo me ha sido imputada y ahora yo por la fe me apropio de esa justicia, la justicia que no es mía, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, Pablo conoce al Señor, él ha estado con Él caminando por años, él estuvo en el tercer cielo, él lo vio en el camino a Damasco y dice el versículo 10, este es mi anhelo, mis hermanos, yo quiero conocerlo más. ¿Se dan cuenta? Cristianos, no se pongan tontos ni se dejen atraer por filosofías huecas. Hay un misterio, hay tal palabra que la conjuro, si tengo tal doctrina. Pablo dice, mira, mi anhelo no es conocer más de mi religión judía, porque toda mi religión judía y todo el Antiguo Testamento está siendo como una cosa que me está mostrando, como un lente que me está mostrando a aquel que es perfecto. Mi anhelo es conocer más al mismísimo Señor Jesús. ¿Ese es tu anhelo? Una relación con Él. No la religión bautista, no cómo se hacen las cosas en esta iglesia bautista. Yo necesito, anhelo, deseo conocer más a mi Señor Jesucristo. Y quiero experimentar, dice Pablo, el poder de su resurrección. Hermanos, tenemos vida nueva. ¿Qué nos pasa cuando aprendemos a montar carriola o bicicleta cuando éramos niños? No hay quien nos baje el bicho ese, bicicleta, hasta que se gaste la goma. Y dice Pablo, yo he probado algo tan precioso y no puedo dejar de probarlo. Yo he comido algo tan sabroso que no puedo dejar de tenerlo. Yo he conocido al Señor y no puedo hacer otra cosa que anhelar seguir conociéndole y experimentar el poder de la vida de Él en mí, la vida eterna, la vida nueva que ahora me ha sido dada. Y también quiero experimentar, dice Pablo, la participación de sus padecimientos, porque no hay bendición sin sufrimiento. Porque Él sufrió por nosotros, Él murió para también resucitar. Nosotros tenemos que negarnos cada día, dice Pablo. Tengo que negarme cada día, golpeo mi cuerpo, dice a los Corintios. Lo someto en obediencia, morir al yo. La única forma de experimentar el poder de la resurrección es morir al viejo hombre, despojarnos del viejo hombre, desvestirnos de ese viejo hombre, botar esos muebles viejos para que entren los muebles nuevos, para experimentar entonces, vestirme del nuevo hombre, experimentar ese poder de esa nueva vida, que no es una vida religiosa, sino es una vida para decirle no al pecado, una vida verdaderamente satisfactoria, una vida llena de verdadero gozo y placer y deleite en el Señor. Dice Pablo, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y este es su anhelo. Estar, como mismo dijo en el capítulo 1, estar ya con el Señor, en el reino eterno, en el estado eterno, y estar con Él. Hermano, yo no sé si tú piensas en el cielo. Yo no sé si tú crees que el cielo es estar en una nube con un arpa. Lo más hermoso que tiene el cielo es que nuestro Señor Jesucristo estará ahí y no hace falta sol porque Él ilumina sobre todo su pueblo. Y por toda la eternidad estaremos conociendo al Dios infinito, al Dios que nos amó, al Señor que nos salvó, al que también resucitó después de morir por nosotros. Nos ha dado vida eterna y estaremos con Él en el reino eterno por toda la eternidad. Y todo lo que hagamos,
todo lo que construyamos, toda nuestra tecnología, nuestra ciencia, todo lo que haremos en el cielo, no será para hacernos de un nombre, sino para la gloria del nombre de Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos, y que este sea nuestro anhelo en esta mañana. Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. ¿Cuántos afanes hay en nuestros corazones? ¿Cuántas cosas fatuas estamos persiguiendo? ¿Cuántas cosas nos quitan el sueño? ¿Cuántas cosas nos roban el tiempo precioso para conocerte a ti? ¿Cuántas cosas que no son conocerte a ti nos apasionan? El apóstol Pablo tenía todo por basura. Este hombre ha aprendido el secreto del contentamiento genuino, de la vida cristiana, de la vida espiritual, de la sabiduría que viene de lo alto. Este es un hombre que está como modelo aquí en la Escritura, que no le afectan, no lo determinan las circunstancias y las cosas de este mundo, que a las personas normalmente las absorben y las conquistan. Pero tú, Señor, nos has libertado del poder del pecado. Nos has libertado de esos estándares que este mundo tiene para hacer fortalezas en la mente y en los corazones de las personas, y les roban sus energías y les hacen caminar y desgastarse en caminos fatuos que no llegan a ningún lugar. Pero tú eres el camino, la verdad y la vida. Que estar cada día más cerca de ti, conocerte cada día más a ti, traiga un gozo creciente a nuestra alma, y ese amor neutralice el amor por las cosas de este mundo. En el nombre de Cristo. Amén.